Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María Reyes Delgado. Esta es la grabación para los casos 3 y 2 de la evaluación 1 de auditoría. En el caso 3, dentro de las principales tres situaciones que decidí resaltar, se encuentra que el auditor Carlos Ramírez mantiene una relación estrecha de cercanía con el gerente de la financiera Delta. Otro, Otra situación importante es la manipulación que se da en los estados financieros y por último la violación a principios de confidencialidad, perdón. Dentro de los principios violentados se encuentra la independencia, la transparencia, objetividad, la credibilidad y confidencialidad, perdón. ¿Por qué seleccioné estos principios? El primero, porque el auditor permite que la relación de cercanía influya en su juicio y la ética profesional. En el segundo, lo que es la transparencia y objetividad, considero que se omite la aplicación de procedimientos relevantes para la evaluación de riesgos durante la auditoría. Y en el último, que es credibilidad y confidencialidad, considero que se alteran los estados financieros al omitir procedimientos importantes a revelar en los informes de estos estados auditados. También Carlos revela información confidencial de la organización, lo cual es una clara falta a su ética. Las posibles causas, la, po- la posible causa por la cual yo considero que esto se violentó, bueno, al principio, en la interdependencia, la cercanía que se da con el auditor y el gerente, es un hecho fehaciente de que debido a esto se violenta ese principio. En la transparencia y objetividad, la falta de objetividad al omitir información relevante por la cual es el objeto de toda auditoría. Entonces, considero que lo que fueron los procedimientos de evaluación de riesgos no debieron de ser omitidos. La falta de supervisión también tanto por la firma como por el colaborador, que pues es una falta grave en mi consideración a lo que es la ética, ya que se revelan detalles delicados de la auditoría, pa- lo cual no debería ser así. En cuanto al caso 2, el resumen de contenido, tenemos que la creación de entidades se crearon entidades con el propósito de ocultar deudas y pérdidas. En el video se estipula que se crearon como unas entidades ficticias fuera bueno, en otros países, fuera de lo que sería el régimen y el marco de auditoría dentro de la casa de la empresa, es decir, en Estados Unidos, o sea, se crearon empresas fuera de esa jurisdicción, por decirlo de algún modo. La manipulación de estados financieros para inflar las ganancias y ocultar las pérdidas. Se da también una destrucción de documentos de auditoría por parte del encargado. Y pues otra muy relevante es la quiebra de la empresa, que con ella se pierden miles de dólares para los inversores. El rol más relevante que se puede destacar es el de Arthur, que fue el cómplice principal de fraude al alterar tanto los informes financieros como omitir hacer la destrucción de evidencias y omitir esta información relevante para presentar a las juntas directivas y a los asociados. Dentro del impacto financiero tenemos que la falta de supervisión adecuada a la empresa, la manipulación de los estados financieros que llevó a la quiebra, obviamente, y la pérdida de miles de millones de dólares para los inversores, malversación de fondos, creación de empresas fantasmas, desviación de fondos para a cuentas personales, así como la destrucción de evidencia importante que eran como libros contables, documentos que podían servir como prueba fehaciente de las malversaciones
y las malas prácticas que se estaban dando dentro de la organización. Partes rescatables de la normativa o fundamentación que podría este, dar para este caso sería la NIC 240. Dice que la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude. La norma establece que los requisitos para la responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría de estos estados financieros, el auditor tiene que identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido al fraude relacionados con el reconocimiento de los ingresos. En la NIA 250, la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los estados financieros. Esta norma establece que los requisitos para la responsabilidad del auditor de considerar las leyes y las regulaciones en una auditoría de estados financieros es una disposición legal y reglamentaria que determine los importes y la información a revelar de las materialidades en los estados financieros, lo cual son cosas que se omiten en el caso 4. La NIA 620, que esta principalmente se enfoca en la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Esta norma establece que los requisitos para la comunicación del auditor con los responsables del gobierno de la entidad incluye la comunicación de irregularidades y fraude. En el párrafo 12 de esta NIA se determina que el auditor debe determinar las personas adecuadas dentro del gobierno de la entidad con quienes debe comunicarse e informar oportunamente hechos de fraude. La NIA 330 indica que las respuestas del auditor a los riesgos valorados de esta norma establece que los requisitos para las respuestas del auditor a los riesgos de incorrección material en la auditoría de estados financieros. De acuerdo al párrafo 6, el auditor diseñará e implementará las respuestas globales para tratar los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. Son cosas que se omiten en los estados, puesto que se dio una destrucción de material importante y se maquillaron completamente los estados financieros para evitar los escapes o fugas o manipulación o malversación, como guste llamarle, de fondos. Y la NIA 500 evidencia auditoría. Esta establece normas y requisitos para la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para fundamentar la opinión del auditor. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, conteniendo en cuenta los riesgos valorados de incorrección material. Bueno, básicamente son estas las líneas en las que yo apoyo la fundamentación para revelar que el caso anterior fue un caso de fraude. Dentro de la clasificación de fraude y abuso profesional, considero que este caso, el 4 en específico, se puede clasificar como cuentas fraudulentas financieras, las cuales estipulan ingresos infravalorados, bienes, ingresos inflados, como se ve en el esquema, diferencias en el tiempo, ingresos ficticios, conciliaciones espontáneas y gastos, revelaciones inapropiadas y valoración de bienes inapropiados. Algo también que me gustaría mencionar y rescatar del esquema son los conflictos de intereses que también se en el caso 4, este, y las situaciones de soborno. Es parte de la clasificación de fraude o uso profesional que podría agregar al caso, ya que este, se dan situaciones de sobornos y mediante, podría decirse tal vez especies como fiestas o regalías o relacionadas más que también como am, a momentos de ocio, pero todo eso es con fondos de la organización y obviamente todos desviados y malversados por el gerente de Delta con ayuda
del auditor. Bueno, saca mi análisis de los casos. Muchas gracias por su atención.